Muchas gracias a la librería Byron por dejarnos compartir este magnífico espacio, muy adecuado para la presentación del libro que hoy vamos a hacer. Bueno, yo también quiero agradecer a José Sánchez Tortosa que me haya invitado a introducir la presentación de su libro, que por cierto me ha gustado muchísimo, os lo he de confesar. Me ha parecido un libro muy sugerente y que da pie a muchas reflexiones, que es lo que debe pedírselo a un libro de filosofía. José es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró con la tesis en formalismo pedagógico y bueno, conjuga su faceta de profesor, de pedagogo, con la de filósofo. Es profesor de instituto y profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid desde 2019. Sus publicaciones son diversas, abarcan diferentes géneros, desde la poesía, donde ha publicado 2 títulos, Ajuste de cuentas y Versus. Ha publicado también una novela, Los dados, y numerosos ensayos de tipo filosófico e histórico, tanto sobre el Holocausto, que es un tema que trata de manera reiterada, la filosofía también y la historia y la educación. Es coautor del libro titulado Los lugares del Holocausto y como autor en solitario del culto pedagógico, un libro interesantísimo sobre la nueva pedagogía. Es colaborador de diferentes medios digitales para destacar El Mundo y Libertad Digital, y también ha impartido, como digo, conjugando esta labor de filósofo y de profesor, de persona interesada por la educación, ha impartido diversos cursos de formación de profesores. Su último libro es el que presentamos hoy aquí, La libertad desnuda, una historia textual e icónica de sus trágicas paradojas, que bueno, ha sido publicado hace poco y con esta imagen tan sugerente y que capta, creo yo, de una manera muy clara aquello de lo que el libro va, ¿no? De qué es lo que trata de hacer José en este libro. Él hace un repaso de todas las distintas interpretaciones a lo largo de la historia del concepto de libertad. Esta interpretación, este análisis, metafóricamente creo yo que es lo que le expresa con la tarea de desnudar el concepto. La libertad desnuda es la libertad desprovista de todos los ropajes, de todas las interpretaciones, de todas las mitificaciones que de alguna manera ocultan su verdadero rostro a lo largo de toda la historia. José pues, nos va presentando desde a los clásicos griegos hasta las interpretaciones de la libertad en el siglo XX. El libro acaba con Sartre, luego ya le podemos preguntar qué piensa de la época más actual, de nuestro presente más próximo, y va contrastando los diferentes puntos de vista sobre la libertad de diferentes filósofos, de diferentes corrientes filosóficas, teológicas, y también analiza cómo se manifiestan diferentes polémicas, como la de la predestinación y el libre albedrío en literatura, y cómo se visualiza el concepto de libertad en las artes plásticas. Es un libro que, aunque no es exhaustivo, sí es riguroso y
sobre todo es muy ameno y explica con mucha claridad lo que quiere decir. Y tiene la virtud de sugerir muchas preguntas. Yo, a medida que iba leyendo este libro, me iba haciendo preguntas continuamente, y ya se lo he comentado a él hace poco, que quizá él después nos podrá aclarar, ¿no? ¿Qué es la libertad? Si llega finalmente, después de desnudar este concepto, a dilucidar, a entender o a podernos explicar qué es la libertad, qué se entiende por libertad. Si puede existir la libertad sin leyes, sin orden, sin el conocimiento, si la libertad nos puede llevar a su contrario, a la no libertad, aunque parezca paradójico. Sí, ¿qué relación hay entre libertad, dolor, libertad y deseo? Todas estas cuestiones él las va desmenuzando a lo largo de su libro, y me ha parecido realmente interesantísimo. De modo que ya no quiero alargarme más y le doy la palabra a él, que es el protagonista y quien nos podrá explicar mucho mejor aquello de lo que trata su libro. Pues muchas gracias, Dolores, muchas gracias al selecto público que ha venido, a la librería Byron. Reitero, como suelo, mis agradecimientos a la editorial. La editorial Confluencia es una pequeña editorial que tiene la virtud de mimar los libros. En especial, este libro es un libro que exigía un trabajo editorial bastante complejo, porque la sucesión de citas, de referencias y, por supuesto, ya en el caso de las reproducciones pictóricas, ya digo, requería un trabajo de edición bastante complejo, ¿no? Y durante todo el proceso final de corrección, bueno, pues fueron muchas las versiones en las que hubo que trabajar, y ahí la labor de los editores, la verdad es que fue impagable, ¿no? Y yo creo que se nota, ¿no?, en la textura del libro y en el cuidado del diseño, que ese mimo por los libros es evidente, ¿no? Y es casi una heroicidad, ¿no?, una pequeña editorial se pueda permitir, ¿no?, el lujo de hacer un libro con dependencia del contenido estéticamente tan atractivo, ¿no?, tan sugerente. Como suele ocurrir en alguien que tiene por única condición vital, ¿no?, en estos tiempos, pues todo el mundo es como decía Brassens, ¿no?, los idiotas están orgullosos de ser de un sitio. Pues nosotros, en la posmodernidad, en estos tiempos, todo el mundo parece estar orgulloso de ser algo. Si yo soy algo, por una cuestión casi de accidente biográfico, es profesor. Lo que pasa es que antes de ser profesor y ni siquiera de tener la llamada de la vocación, ¿verdad?, como se decía antes, pues yo lo que siempre tuve claro desde bastante joven, es decir, desde bastante estúpido, es escribir. Yo siempre había pretendido era escribir. Pero si algo puedo decir es que soy profesor, ¿no?, o sea, solo por oficio. Y entonces, claro, este libro, como algunos otros, este especialmente es un libro que nace de clases, de preparación de clases y, por supuesto, de lecturas para planificar esas sesiones que en distintos momentos, en distintos cursos, para distintos niveles, yo fui impartiendo, ¿no?, tanto para alumnos de bachillerato como de universidad, incluso para profesores. Fue además una propuesta para un proyecto editorial que luego finalmente no salió, finalmente salió en esta editorial, y era hacer un recorrido por distintos textos, referencias estéticas y de todo tipo, culturales en general, en torno a una idea. Entonces a mí se me planteó la posibilidad de hacerlo en torno a la idea de libertad. Entonces lo que a mí me parecía importantísimo desde el principio es, primero, rastrear los orígenes de la palabra misma libertad, y por mis limitaciones, pero yo creo que por la referencia, digamos, intelectual y cultural en la que nos movemos, había que ir a Grecia. La palabra eleucería en Grecia parece ser que está vinculada a los mitos eleusinos, ¿no? Y ya el primer ámbito en el que aparecía la palabra libertad y la idea de libertad eran los mitos, claro, es decir, en la literatura. Y hay
varios momentos, yo creo que muy curiosos, muy interesantes, muy ilustrativos, de cómo aparece ahí la idea de libertad, como suele ocurrir en el mundo de la mitología pagana, poniéndole rostro a fenómenos, digamos, de la naturaleza o de la religión. Entonces, obviamente, la literatura, la libertad era investida por la literatura, como lo son el cielo, los océanos, la primavera o lo que fuera, con un rostro y un nombre propio. Eso tiene la peculiaridad de que en la mitología establece un orden, no es un caos, sino que es un orden, pero un orden muy peculiar, un orden vinculado a las relaciones genitoparentales, digamos, ¿no? Es decir, se establecen relaciones de parentesco. A mí me parecía que lo interesante es que en el ámbito de la mitología pagana, la libertad, como otros fenómenos de la realidad, estaban personalizados, pero en un momento que es una especie de chispa, ¿no? de singularidad que se produce en torno al siglo IV a.C., hay un momento de, como sucede en otras ideas, en la idea de enseñanza también, claro, de geometrización. Y yo entiendo la geometrización que se produce, que cristaliza en Platón, como un ejercicio de impersonalización. Lo que pasó con la idea de libertad, como con otras ideas, es que se le arrancó el rostro. Pero claro, eso no sale de la nada. A mí me parecía muy interesante ver cómo se había producido, ¿no? esa especie de salto, ¿no? Esa gestación, ¿no? Y esa gestación se produce por un contexto histórico muy determinado. Un contexto histórico en el que la idea de libertad ya está implícita en campos reales, digamos, campos categoriales, técnicos o sociales muy concretos. Por ejemplo, en la economía, y muy especialmente en el ámbito del derecho, claro. La idea de libertad tiene un sentido jurídico muy específico en Atenas del siglo IV a.C. Los ciudadanos libres eran los que tenían unos derechos muy concretos, los derechos de liturgia, por ejemplo, de determinado participar en determinados procesos judiciales, etc. Entonces, lo que me parecía interesante es que la idea ya filosófica de libertad, que ya está formulada en Platón, a mi juicio, es el resultado de un desarrollo de esa misma idea, pero implícita en contextos sociales, categoriales muy determinados, y cuyo origen era literario, y por tanto mitológico, es decir, sagrado. Esa impersonalización de la libertad en Platón lo formula en un texto maravilloso, que se llama Fedón. Es un texto que, para el que no lo conozcan, tiene una importancia biográfica impar, porque es el texto en el que Platón está recogiendo las últimas horas de Sócrates cuando ingiere la cicuta para cumplir su sentencia de muerte, y dedica esas últimas horas de su vida a hablar de la inmortalidad del alma. Y ahí Platón formula lo que a mi juicio es la tesis central de lo que se entiende por libertad, que es la que resuena luego en el estoicismo y que recoge de una manera potentísima un sistema filosófico monumental, Baruch de Spinoza en el siglo XVII. La fórmula que utiliza Platón es: la libertad es obedecer a la razón. La obediencia a la razón, es decir, al conocimiento o a la inteligencia, eso es como define Platón la libertad. Ahí es donde ese pequeño oasis, ese pequeño paréntesis en el cual la libertad ha quedado despersonalizada. Eso dura poco, es un parpadeo en la historia de la humanidad, porque muy pronto, en el contexto de la tradición cristiana, ya desde Clemente de Alejandría y muy claramente en San Agustín, ya la libertad experimenta una mutación. Y hay un interesante regreso a la personalización, pero claro, ya no desde el paradigma de la mitología pagana o del politeísmo, sino de un Dios personal. Y ahí es donde se gesta la noción clave de la que somos herederos hoy día, incluso en sociedades presuntamente secularizadas, que es la idea del libre albedrío, de la libre voluntad. Obviamente, San Agustín lo que establece es, por decirlo de este modo, enuncia o afirma una abertura que se abre en el macizo impermeable de la realidad. Es decir, es suponer que hay un ámbito de la realidad en el que no operan las determinaciones causales necesarias. Eso es lo que abre la vía para la afirmación cada vez más exaltada de la voluntad, hasta, aunque sea un salto enorme, porque en efecto sigue muchos vericuetos, muchas peripecias, hasta llegar a ese fanatismo de la voluntad, que filosóficamente es lo que llamamos idealismo alemán. En el
el idealismo alemán, esa beta, bastante modesta en cierto modo, que abría una cuña que dejaba al margen las determinaciones causales, lo ha invadido todo. El absoluto de Hegel es una explosión ad infinitum de una voluntad desbocada. El espíritu es libertad para Hegel. Entonces, se le ha dado completamente la vuelta a Spinoza. Esto lo vieron clarísimamente, no ya Hegel, sino Fichte y Schelling, cuando plantean cómo combatir esa anomalía blasfema que es la filosofía de Spinoza. Porque lo que Spinoza hace, como decía antes, recogiendo la tradición estoica, es establecer este principio. Es un principio que aparece citado por Séneca. Séneca cita el himno a Zeus de Cleantes. En la última parte del poema hay un verso que parece que no está en el texto de Cleantes. Por eso todo el mundo se lo atribuye a Séneca, pero Séneca lo da como de Cleantes en latín. El verso dice así: Fata volentes ducum nolentes traude. Es decir, a los que quieren, porque conocen el destino, es decir, el orden determinativo de las causas, el destino les conduce. El que no, el que se niega a aceptarlo, es arrastrado. Esta idea de que la única libertad posible es el conocimiento de las causas que nos determinan. Esto es lo que Spinoza establece con diamantina claridad. Pero claro, que aboca a paradojas que seguramente para estas pobres criaturas heridas de muerte y de consciencia que somos los seres humanos es insoportable. No hay realidad que no esté determinada por una multiplicidad de causas que están regidas por un orden estrictamente necesario, que Spinoza se dedica a reconstruir minuciosamente en esa monumental obra que es una ética demostrada según el orden de los geómetras, precisamente. Es decir, una ética que es una ontología que sigue el método de los principios de geometría de Euclides. Es decir, axiomas, definiciones, proposiciones, corolarios, escolios y conclusiones. Ese edificio absolutamente como una gran máquina de relojería. Esa es la realidad para Spinoza. Y entonces ahí esa cuña que decíamos, ¿no? Esa abertura que supone, en forma de libre albedrío, que supone San Agustín, y luego toda la tradición. Hay una polémica interesantísima, si quieren, luego menciono algo, entre Erasmo y Lutero en torno a la idea del libre albedrío. Pero en todo caso, eso es lo que Spinoza ha cerrado, digamos, ¿no? Ha sofocado, ha neutralizado, ha reducido a pura determinación y, por lo tanto, ¿qué es la libertad para Spinoza? Para Spinoza la libertad es un espejismo. Es duro para egos diminutos como somos nosotros, heridos de conciencia y con pretensión de eternidad, aceptar semejante fórmula. Pero lo que Spinoza establece es esto. Los hombres, dice textualmente, creen ser libres porque son conscientes de sus actos, pero ignorantes de las causas que los determinan. La libertad es el nombre que ponemos a la ignorancia, tal cual. Así de bestia es don Benito, el impío judío hispano-portugués de Ámsterdam. Es la conciencia la que oculta las causas y ante el horror básico, ante lo insoportable de la indigencia ontológica que el hombre tiene que ponerle un nombre. Esto lo decía Nietzsche, parafraseando sin citarlo, como Nietzsche solía a Spinoza, cuando dice que allí donde el conocimiento no llega ponemos una palabra para ocultar ese vacío, ese agujero negro. La palabra que ponemos, dice Spinoza 2 siglos antes, es libre voluntad, es voluntad de Dios, destino, azar. La voluntad de Dios, dice Spinoza, es el asilo de la ignorancia, precisamente. Es donde la ignorancia se refugia para no verse en el espejo. Eso es con lo que tiene que lidiar el ser humano. La libertad entendida es una distorsión, es un espejismo. Spinoza no niega la libertad, Spinoza la afirma, pero lo que Spinoza afirma, ya digo, según la tradición estoica, es que la libertad es el conocimiento de las causas. Es decir,
es la consciencia de la necesidad, tanto más libre se es cuanto más conocimiento tenemos de aquello que nos determina, tanto más esclavo se es cuanto más se infla la creencia en que somos libres. Es 1000 veces más libre el que sabe por qué es un esclavo, el esclavo que se cree libre. Esto es lo que es insoportable para el idealismo alemán. Y el idealismo alemán literalmente le intenta dar la vuelta. Y donde Spinoza pone una compleja red ciega, maciza de determinación, el idealismo alemán pone una conciencia, pone un espíritu. La fórmula que utiliza Fichte es más escueta, más básica, no puede ser. Donde Spinoza pone el no yo, un objeto absoluto, nosotros ponemos un yo, una conciencia, un sujeto absoluto. Y ahí es donde se juega. Obviamente quien ha triunfado es el idealismo alemán, hasta sus extremos, que sin atribuirles semejante cosa, por supuesto, ni querer incurrir en proposiciones demasiado provocativas, el espíritu absoluto de Hegel despierta horrorizado ante su propio espejo en Auschwitz. Auschwitz es ese espíritu absoluto que lo arrasa todo llevado al límite, la voluntad, precisamente. La voluntad para la cual los sujetos históricos son cantidad despreciable, que puede ser completamente arrasado. La pregunta sería, ¿cómo recuperar, ¿no? o se podría acaso volver la mirada, en cierto modo, a esta idea de libertad en un sentido geométrico, tal y como está esbozada por Platón y sistematizada por Spinoza? Yo creo que la única posibilidad de responder a la pregunta, ¿existe la libertad? ¿Qué es la libertad? Para ser más precisos, basándonos en esta idea, es si la libertad consiste en el conocimiento, entonces la libertad ha de consistir en un contexto institucional fuera del cual el conocimiento no es posible. El profesor Gustavo Bueno, en un texto, a mi juicio, muy importante sobre las instituciones, él lo que plantea es que, y lo que hace Gustavo Bueno es una lectura, él llamaría materialista, en todo caso una lectura filosófica de la tradición platónica, bueno, de Platón, precisamente para liberarle de la tradición platónica, que quiere, según los manuales al uso, que lo que Platón plantea es que hay un mundo de las ideas flotando no se sabe dónde y un mundo de las cosas. Obviamente esto no viene de la nada, ¿no? Aparece reflejado en el fresco de la Academia de Atenas de Rafael, ¿no? Cuando aparece un Aristóteles apuntando al cielo, un Platón apuntando al cielo y un Aristóteles apuntando al suelo. Es una simplificación propia de la tradición neoplatónica. Platón es otra cosa, seguramente, ¿no? Entonces, lo que él plantea es que lo que llamamos racionalidad no es una simple mutación genética, un salto que se produce de manera más o menos anómala o sin saber por qué en un momento determinado, ni algo, por supuesto, graciosamente entregado por divinidad alguna. Lo que él plantea es que la racionalidad es el resultado de una serie de transformaciones tecnológicas, sociales y culturales que hacen posible el tejido de una serie de instituciones. Él entiende por instituciones un marco de relaciones objetivas. Es ahí donde está la racionalidad. Por eso, un individuo aislado no puede desarrollar su racionalidad. Y por eso la filosofía griega, es decir, la enseñanza en sentido estricto, y por supuesto las ciencias, nacen en torno a escuelas. A diferencia de la sabiduría oriental, el primer filósofo, prefilósofo considerado, Tales de Mileto, lo que hace es fundar una escuela. Porque fuera del marco institucional no cabe racionalidad. Lo que es lo mismo, fuera del marco institucional que regula objetivamente ese sistema de relaciones, no puede haber libertad. Entonces, si cabe libertad, es en un marco lo más racional posible, es decir, que permita, en la medida de lo posible, de la manera más precisa que se pueda, el conocimiento de la realidad, el conocimiento del orden de la realidad en el que la libertad consiste. Por eso, cuando mencionabas lo de las leyes, hay una fórmula de Cicerón que dice que tenemos leyes para ser libres. Son las leyes, pero claro, no cualesquiera leyes.
leyes, cuanto más racionales, es decir, cuanto más se ajusten al orden necesario de lo real, más márgenes de libertad, siempre puramente operativos e inmanentes, claro. No cabe una libertad absoluta, ¿no? Como una emancipación de un alma o de una identidad o algo así. No, es operativa y es inmanente esta idea de libertad, ¿no? Pero esto está ya planteado por Aristóteles, por supuesto. Cuando Aristóteles dice que la ley es razón sin deseo, lo que está queriendo decir es que la única posibilidad de que haya un mínimo de igualdad y de justicia, que son ficciones operativas, pero que nacen de la racionalidad social y política, es que el deseo, es decir, la parte personal, digo, los factores personales, no interfieran en la racionalidad de la ley. Cuanto más universal, objetiva y racional sea la ley, más posibilidades de libertad habrá. Voy terminando por si, pues eso, ya que estamos así como en petit comité, podamos establecer una pequeña conversación o preguntarme lo que... la idea seguirá la siguiente. Dice Séneca que lo común me pertenece y nadie me lo puede arrebatar. Las cosas más valiosas, la belleza, la inteligencia, el conocimiento, eso no se puede privatizar. Se puede privatizar de facto, obviamente, y de hecho es lo que está sucediendo. Se puede privatizar de facto en términos sociales, digamos. Pero justo el otro día un alumno me dijo: me he aprendido esto y no me lo has preguntado. Piensa que lo que tú has memorizado y te has aprendido, eso ya no te lo puede quitar nadie. Es una frase de George Steiner. El poema recordado, ningún comisario, ni tirano, ni policía me lo puede arrebatar. Por eso es común. Claro que se puede privatizar el conocimiento de facto, pero una vez atesorado, eso es algo común, nadie lo puede arrebatar. Pues bien, la libertad estaría anclada, digamos, en esta idea de racionalidad común que nadie puede privatizar. Pero claro, eso no se puede ganar individualmente, ni, digamos, con la ceguera de las masas fanatizadas o ideologizadas, sino en un marco regulado institucional. ¿Qué es la libertad? Tú me lo preguntas. Esto es la libertad. La libertad es, por ejemplo, el ejercicio de conversar sobre estas cuestiones con unos ya amigos, claro. Y lo que yo he intentado es, en efecto, un ejercicio de pura pornografía filosófica, de pornografía de las ideas. Es decir, mostrar la desnudez que no se ve de los mitos que con disfraces, harapos, envuelven con oropeles tan espectaculares como Bacchus, la idea de libertad. Uno de los momentos culminantes de la filosofía es yo diría, alucinógeno poema atribuido a Parménides de Elea. Poema en el cual, al comienzo, Parménides dice que la diosa que le está mostrando el camino de la verdad, el camino del conocimiento, se quita los velos de la cara. El término griego es aletheia, es velar, es desnudar. Aletheia y eleucería es lo que he intentado hacer yo. Desvelar, es decir, desnudar la libertad y con, digamos, el resultado de que esa libertad desnuda, lejos de ser una atractiva Venus, es seguramente un más o menos decepcionante o esquelético entramado de leyes, de relaciones objetivas y de racionalidad escueta que al poco atento le puede parecer decepcionante, pero al que se entrega a estos placeres o vicios, que son los de la inteligencia, la literatura y el pensamiento, le parecen de una enorme belleza. Muchas gracias. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta a José, alguna reflexión, ¿no? Bueno, es difícil la pregunta, así que la pregunta es muy interesante.
no, sí que he pensado en el papel de las instituciones. Es decir, ¿cómo se generan las instituciones? El ser humano tenemos precisamente una gran impresión, que pensamos que las instituciones son producto de nuestra racionalidad, cuando al final parece que es al revés. Por lo menos de ciertas instituciones, las que no dependen de nuestra voluntad, quizás sí de nuestros actos en comunidad, pero no de nuestra voluntad. Entonces, ¿cómo surgen esas instituciones a lo largo del proceso histórico del ciclo de generación del ser humano? Bueno, obviamente es una pregunta complejísima, pero se puede tomar como ejemplo. Perdón, un momento, estoy pensando ahora, por ejemplo, allí, que plantea todo eso. Sí. Bueno, yo estaba pensando en cómo se gesta, por ejemplo, lo que llamamos filosofía. Uno de los grandes desafíos al que se enfrenta un profesor de filosofía cuando empieza a dar esa asignatura, sobre todo a personas que por los motivos que fueran no están familiarizados con ello, es responder a la complejísima pero urgente pregunta, digamos, ¿no? de cómo nace la filosofía, porque la filosofía nace en Grecia, en la horquilla, digamos, en el siglo VIII, V antes de Cristo. ¿Por qué? Se pueden esbozar muchas respuestas. Una de las respuestas clásicas de Nestlé y otros estudiosos de la literatura griega es que hay un paso del mito al logos. Pero claro, ese presunto paso del mito al logos tiende a simplificar un proceso mucho más complejo. Por supuesto que si uno explora, si uno lee los mitos griegos, son de una potencia literaria tal que ya tienen, digamos, ejercidos, ¿no? Tienen implícitos, tienen disueltos problemas filosóficos de una enorme profundidad. Hay un momento completamente deslumbrante a mi juicio en la Odisea de Homero, que dice muchísimo más que infinidad de tratados de psicología y de filosofía. Cuando Ulises, secuestrado por Polifemo el cíclope, le pregunta su nombre. Ulises dice: mi nombre es nadie. Hay más potencia filosófica en ese destello literario, que ya digo, en buena parte de la literatura ensayística filosófica posterior. Entonces, porque en efecto, a mi juicio, lo que pasa es que es el ego, es decir, es una inflación de la persona lo que distorsiona la realidad. Entonces, por eso la libertad, digamos, personal es en cierto modo una distorsión. Porque si yo soy libre por medio del conocimiento y el conocimiento no me pertenece, cuando yo soy libre es porque soy menos yo. Igual que soy menos yo, pero soy más libre cuando resuelvo un problema matemático. Porque es yo les digo también a menudo a mis alumnos, cuando uno habla un idioma, no está sencillamente diciendo lo que me da la gana, por mucho que uno crea semejante cosa. Está el idioma, está el lenguaje hablando a su través. Cuando nosotros decimos una frase en español, en italiano, en inglés o en francés, estamos hablando la lengua de Cervantes, de Víctor Hugo o de Petrarca. El lenguaje no es nuestro, nosotros somos del lenguaje, en el sentido más valioso del término, porque se nos ha entregado un tesoro que es común y que es valioso y que desde luego nadie nos puede arrebatar sin contrapresión. ¿Se nos ha entregado o se ha ido generando? Se ha ido generando, en efecto, claro. Entonces, en el caso griego, no habría realmente un paso del mito al logos, como si el mito queda cancelado, no es un término que me guste, pero bueno, y emerja, ¿no?, el logos, ¿no?, nazca de la nada o algo así. Lo que hay es una transformación interna de los mitos, que se dan en un contexto de tal desarrollo tecnológico que va poniendo en juego una y otra vez problemas que van desbordando esos campos. Por eso, cuando el desarrollo de la sociedad griega, culturalmente hija de los mitos homéricos y de Hesíodo, lo que está haciendo es hacerse cargo de unos problemas que van rebasando las lindes del ámbito de la literatura y que están presentes, como decía antes, en el ámbito del derecho o de la economía o de la ciencia, por supuesto. Hay un problema estrictamente matemático que
lleva al pitagorismo, a una crisis profundísima, y que es la clave para entender la filosofía de Platón. Y es un problema estrictamente matemático, es el problema de los números irracionales. Bueno, pues ese problema es un problema técnico, de inconmensurabilidad entre planos. Bueno, pues eso va más allá del rango de las matemáticas y genera problemas que han de ser asumidos por otro tipo de reflexión. Reflexión que, por cierto, está todavía literariamente, sobre todo en la tragedia griega, en Sófocles, pero que ya está depurado geométrica y filosóficamente en Platón. Entonces, es un proceso larguísimo de configuración de relaciones entre individuos en marcos sociales alimentados por desarrollos de mucho tipo, por supuesto tecnológicos y tal. Entonces, cuanto más se desarrolla una sociedad, más complejos son los problemas que tienen que afrontar. Y por lo tanto, esos problemas una y otra vez van repasando distintos campos categoriales, que van siendo como abrazados, digamos, por los nuevos saberes, pero que una y otra vez se siguen desbordando. Por eso, la filosofía, como decía Kant, ¿no? Aunque destruyera a la humanidad una barbarie que lo arrasara todo, dice, todavía nos seguiríamos preguntando de dónde venimos, a dónde vamos, existe Dios, el alma es inmortal, somos libres. Como me explico, acabas de citar a Kant, y yo creo que ahí está, digamos, el componente, en este binomio de irracionalidad, para hacer una comprensión útil o operativa de la libertad, tendríamos que apelar a Kant y decir, tu libertad, la mía, acaban donde ese es el límite de lo cotidiano, lo que debería ser como principio cotidiano, ¿no? Pero venidos más acá de Spinoza, y mirando la portada del libro, porque veía esta iconografía de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué momento en ese binomio o trinomio, o sea, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿en qué momento la ideología dominante, desde la burguesía hasta acá, ha tenido, no sé si la habilidad, o no sé cómo llamarlo, de darle más valor al concepto de libertad en detrimento del concepto de igualdad, que es un poco el racionalismo, la causa eficiente que hace posible que necesitemos libertad, pero no una libertad ahí aérea, ¿no? Sino una libertad consecuente con sistemas redistributivos o un sistema fiscal, etc. Ahí está la libertad, en ese juego que hoy nos trae también poner la libertad como concepto a la realidad más de filosofía política o de teoría política, ¿no? Pues, bueno, en primer lugar, es el propio Kant el que reconoce que la libertad ha de suponerse. La libertad queda fuera del rango de la racionalidad teórica, digamos, de los fenómenos, claro. Entonces, lo supone como un postulado. Tiene por lo menos la honestidad de admitir su carácter, digamos, indemostrable o metafísico. Pero eficaz, digamos, en el plano de lo moral, claro. La libertad es un postulado de la razón pura. Son muy bonitas yo las menciono en el libro, las antinomias de la razón pura de Kant. Son muy bonitas porque lo que hace Kant es plantear contradicciones, ya digo, con la honestidad de dejar claro que no se pueden resolver. Por eso, precisamente, el idealismo alemán lo que hace es pretender resolver las contradicciones que Kant ha dejado abiertas. Y una es la inconmensurabilidad, en términos casi matemáticos, entre causalidad necesaria en el ámbito de los fenómenos y ¿cómo decir? La capacidad de irrumpir o de iniciar serie de causas, que es lo que llama libertad. Pero esa irrupción, ¿de dónde viene? Eso es lo que ya queda fuera del ámbito de los fenómenos. Esa contradicción es irresoluble. Por supuesto que Hegel la resuelve sin problema. Esa contradicción se resuelve en el infinito, es decir, en el espíritu absoluto, es decir, en la libertad plena. Eso por un lado. Por otro, bueno, primero, el cuadro de Lacroix se suele asociar a la Revolución Francesa, es posterior, de 1830 y tantos, creo. Y además tiene yo lo cuento en el libro, así se lo leen,
Pues tiene una peripecia curiosa el destino del libro, del cuadro de la calle. Bueno, yo creo que la sobrevaloración o bueno, la aceptación acrítica de la idea de libertad por encima de la de igualdad puede tener que ver en parte, no digo que sea así en todos los casos, pero creo que puede tener que ver en parte con una inadecuada, yo creo que acrítica también, idea de democracia. Es decir, seguramente y en buena medida el cuadro de Lacroix, es la fuerza icónica, ¿no?, de la libertad, ha podido influir en esto. Se asoció, seguramente, claro, también por contraposición al antiguo régimen, ¿no? Se veía como un sistema, obviamente, de estamentos, de privilegios y, por lo tanto, de servidumbre o de esclavitud. Que no se me olvide poner luego un ejemplo, por cierto, que les va a interesar. Se asoció la democracia con la libertad. Pero, claro, la democracia en sus orígenes atenienses, que es una cosa muy, muy peculiar, muy específica, la libertad no era el parámetro fundamental. El parámetro fundamental era la igualdad. Pero no una igualdad completa o plena. De nuevo, también en un marco muy concreto, claro. A mi juicio, la peculiaridad de la democracia ateniense, y por lo menos lo que sí hay que decir es que el término ya se usa, ya lo usa Pericles, por ejemplo, es, en un ámbito político, de decisión política, darle el poder a la palabra y no a la sangre. Esa es la peculiaridad de la democracia ateniense. Esa es la ruptura, digamos. La democracia ateniense estaba lejos de ser un sistema perfecto, por supuesto. Pero le había dado el poder a la palabra. Eso, no, que sepamos, no existe antes. Pero eso implica un ámbito de igualdad, pero muy restringido. La libertad no era uno de los parámetros fundamentales de la democracia. Era, como indicaba antes, era, por decirlo así, un punto de partida, una plataforma, un sustrato, sencillamente un sustrato jurídico. ¿Por qué? Porque los que tomaban decisiones eran hombres libres, estaban liberados, tenían ese estatuto. Pero eso estaba ya comentado, digamos, ya en un postulado, por supuesto. A partir de las revoluciones liberales burguesas, pero bastante tarde, yo creo que no antes del siglo XIX, empieza a proliferar el uso de la palabra democracia. Ni los padres fundadores de los Estados Unidos, ni los primeros revolucionarios girondinos y menos jacobinos utilizan mucho la palabra. La palabra democracia se empieza a utilizar después. Pero yo creo que es cuando se empieza a utilizar en el ámbito, o a asociar en el ámbito del pensamiento, digamos, burgués. Por eso, claro, en la tradición marxista, de las frases célebres que mencionamos antes, de Lenin, era eso: ¿libertad para qué? En la provocadora pregunta de Lenin, ¿libertad para qué?, está implícita la distinción muy importante, la utiliza Isaiah Berlin, por ejemplo, entre libertad positiva y libertad negativa. Es muy importante tenerla en cuenta, porque claro, y muy importante tenerla en cuenta en el ámbito político y educativo, porque claro, yo puedo ser libre de, en sentido negativo, de decir aquí lo que me dé la gana. Pero eso que me dé la gana, no olvidemos a Spinoza, está determinado por una serie de causas. No estoy diciendo lo que me da la gana, estoy diciendo lo que estoy determinado a decir. Spinoza dice, yo no puedo decir una palabra de la que no me acuerdo. Pero es que hay una libertad para. Esa libertad es positiva. Yo puedo tener libertad para hablar de esto, porque es lo que estudio. No tengo libertad para hablar de mecánica cuántica. Esa confusión entre libertad negativa y libertad positiva es muy perniciosa, y esa yo creo que sí, es hija, digamos, del pensamiento burgués. Lenin, con su más o menos cínica lucidez, lo veía claro. La libertad para un marxista, de hecho, en los sistemas burgueses, es una de esas superestructuras formales que ocultan relaciones de servidumbre reales. Otra cosa es, claro, lo que fuera la Unión Soviética realmente, claro. Pero si uno se mete en esa lógica, la libertad burguesa es una falsa libertad. Y por lo tanto el hecho de que se pueda votar es una añagaza para mantener sometidos a los oprimidos. Es que comentábamos antes, porque claro, hay una parte del libro en la que, sobre todo citando a los estoicos y a los clásicos latinos,
rastreo distintos modos de definir la libertad, pero por vía negativa, es decir, definir la servidumbre. Es muy interesante, eso llega hasta Maquiavelo, en términos políticos. Cuando ya Cicerón es de los primeros seguramente, y por supuesto Séneca, el propio Horacio, definen la sumisión como la dependencia por vía de miedo y esperanza. Es decir, tanto el miedo como la esperanza son sacrificios del presente por un futuro que se ve como positivo o como negativo, que son como dos caras de la misma moneda. Como siempre, el que con mayor precisión lo formula es Spinoza. Aquel que tiene a otro sometido por el miedo o la esperanza lo tiene bajo su control. Todo, y esto ya lo sabía Maquiavelo, todo tirano, todo déspota, todo gobernante sabe que sabe o debe saber, pero por oficio, no por una cuestión moral, por oficio, que la política es una gestión de pasiones y que el miedo y la esperanza son los mecanismos más eficaces de sumisión aceptable. Hay dos ejemplos y ya me callo. Hay un texto deslumbrante de un escritor francés, amigo de Montaigne, Etienne de Lavoisier, un breve texto que Montaigne rescata, que Lavoisier redacta con 19 años. Montaigne lo mete en sus ensayos. Yo creo que inmediatamente después de que Lavoisier muere muy joven, 19 años o por ahí. Y el texto ha pasado a la historia como el discurso de la servidumbre voluntaria. Lo que viene a plantear ahí Lavoisier es que los pueblos, dice él, se aferran a una obediencia satisfecha y por eso los tiranos, digamos, el poder de los tiranos, les viene de la cesión voluntaria de la propia libertad. La versión más amable o más es la de Erich Fromm, el miedo a la libertad. Pero está ya ahí claramente en el texto de Lavoisier. Hay una película muy divertida, es de 1983, si no recuerdo mal, dirigida por Jaime de Armiñán, y el guion es de él y de Fernando Fernando, la protagoniza Fernando Fernando. La película se titula Estico, y es la historia de un catedrático de Derecho Romano que, arruinado, tiene una gran casa y una gran biblioteca que no puede mantener. Entonces lo que decide es, le propone a su alumno más brillante, que ha prosperado en la carrera judicial, está muy bien situado, le propone convertirse en su esclavo. Y con la única contraprestación de manutención en casa. Y entonces ahí es un ejemplo de alguien que cede voluntariamente su libertad y se convierte voluntariamente en un esclavo de otro, es decir, propiedad de otro. Es muy divertida y hay una escena muy bonita en la que los hijos de su alumno y algunos amiguitos van a verle como si fuera un mono de feria y le hacen que dé saltos, que gire sobre sí mismo y que diga frases en latín. Yo cuando lo vi dije, pues para esto hemos quedado los profesores, ¿no? Para ser monos de feria. Esta es una cosa que decías que te recordáramos. Esta sí. Yo por una pregunta, por relacionar la libertad desnuda con el culto pedagógico, si para Platón la libertad es la obediencia a la razón en ese sentido, ¿no podemos decir que actualmente justamente la libertad se considera la obediencia a la emoción en ese sentido, ¿no? O sea, lo que debiera ser, ¿no? A priori, idealmente, una práctica de libertad, la enseñanza y el aprendizaje, la educación, una práctica de libertad, se está tornando en los tiempos estos postmodernos de nihilismo educativo en totalmente lo contrario, ¿no? ¿Y en qué sentido eso afecta a la isegoría y a la isonomía, ¿no? A la igualdad ante la ley, a la igualdad ante la igualdad de palabra, ¿no? Y a la razón común, ¿no? De Heráclito, ¿no? Que decía Heráclito, la razón común, ¿no? ¿En qué sentido hay una repercusión, ¿no? Una dialéctica idealmente, ¿no? Entre democracia bien entendida y libertad, ¿no? Fíjate que cuando se habla de los sentimientos no se utiliza el verbo obedecer. Esa es la honestidad, la audacia, digamos la precisión de Platón o de los estoicos. Porque la paradoja es que, la evidencia yo diría, es que sí, según quiere Spinoza, estamos determinados por múltiples causas,
todos nuestros actos son obedientes. La cuestión relevante es a qué se obedece, claro. En el caso de la enseñanza, el problema de fondo, a mi juicio, es amputar el poder de los individuos. Es decir, cuanto menos referentes tengan, cuanto más pobre sea su vocabulario, más se le restringe el mundo del que pueden hacerse cargo. Entonces, cuanto más débil, cuanto de menos calidad sea la enseñanza en cuanto a transmisión de conocimientos y apertura de mundos, obviamente sí, más siervos seguramente vayan a ser los individuos por una cuestión casi material, por restricción, por limitación de perspectivas, que se les están amputando. Es decir, que les estemos hurtando, que se les estén hurtando a jóvenes normales, digamos, ¿no? Con interés, precisamente como comentabas también antes, ¿no? Con independencia de su origen socioeconómico, el estudio de los clásicos, me parece que es eso, es amputar su poder, porque al fin y al cabo la libertad es poder. Lo contrario de la libertad no es esclavitud, o sea, es sobre todo impotencia. Lo más contrario de la libertad es la impotencia. Cuanto menos poder se le dé de control sobre sus vidas y el entorno a los sujetos, más se les está condenando a la indigencia intelectual y por tanto a una servidumbre tanto más satisfecha cuanto más se exacerben precisamente esos afectos, deseos o sentimientos de los que todos somos víctimas. Y ahí en efecto la clave a mi juicio está la institución. Claro, es decir, un profesor o un alumno pues pueden ser, yo tengo alumnos valiosísimos y completamente heroicos, pero claro, el alcance, ¿no?, que puedan tener esos actos más o menos individuales es muy restringido. Tiene que ser una cuestión institucional a gran escala, que es la que haga posible que individuos, sujetos con problemas socioeconómicos y sin ningún interés por determinadas cuestiones, se les puedan abrir estas vías también. ¿Por qué a ellos no se les puede ofrecer lo que a otros sí? Entonces, no quiero ser muy catastrófico, pero a mí me da la impresión de que se está gestando, por no decir que está ya aquí, una especie de sistema de castas, de sistema estamental, de privilegios, en el que los que pueden entrar institucionalmente en esas cimas del saber, pues van a quedar fuera. Pero solamente lo económico, porque la casta máxima o las castas máximas, algunos hacen estas cosas divulgativas como BBVA, conoces el mucho orden y cosas gente de aquí que son muy interesantes de conocer, pero la mayoría de la gente no conoce eso. Y por otra parte, los poderes fácticos en el sentido económico, sobre todo, lo que están haciendo es capaz mermar toda esa capacidad de generar individuos, llamémosle libres, porque no están llegando. Cuando a lo mejor lo que tendríamos que hacer es replantearnos toda la dispersión de saber que hay y volver a la troncalidad básica, es decir, a Grecia, a Montaigne, etcétera, etcétera, a los clásicos principios de la democracia, el seno, lo que sea. Y ir a que la gente reinterprete dónde está, porque yo la impresión que tengo, un tanto, no quiero ser negativo, veremos qué pasa, ¿no? Escucharemos porque no sea así, ¿no? Pero lo cierto es que la gente está perdida en un magma de una confusión brutal de datos y de acciones posibles a realizar, pero en esa difusión se está olvidando de quién es, qué hace, qué supone ser ciudadano, qué elementos componen realmente la democracia, no solamente la elección de gobernantes sin violencia, sino qué más. ¿No? Estamos perdidos. El otro día hice una fotografía de una viñeta del roto en el país que era brutal.
ejemplo de Tomos Oscuro o algo así, una cosa de esas que dices, fíjate, nos está diciendo, y seguramente millones de personas han visto eso y no han cogido el tema, ¿no? Hay tal dispersión de datos, tal dispersión de no sé qué. Obviamente hay... obviamente estamos viendo tiempos en los que ha habido mutaciones de gran calado, de gran profundidad, ¿no? Lo que se decía en los albores de la posmodernidad, ¿no? Los grandes relatos han sido rebasados, se entra en la fase de la posmodernidad, ¿no? Baltimore, Baudrillard, todos estos lo que planteaban era eso, ¿no? Lo que está claro es que hay un vacío de grandes narrativas, por utilizar su terminología, y que no han sido todavía, yo creo que, reemplazadas, digamos, por unos principios firmes, ¿no? Y hay un problema que yo creo que no tiene precedente en la historia, que tiene que ver con eso, me parece, y por supuesto con la enseñanza, claro. Y por eso no es una cuestión tanto de, pues eso, de oscuras maniobras, yo creo que es el propio desarrollo de las lógicas económicas y solo tecnológicas. Hay una mutación antropológica de tal magnitud que los jóvenes hoy día sencillamente viven en un universo que no tiene nada que ver con el universo, no digo de sus padres, sino de sus profesores. Son burbujas. O sea, viven, ya digo que esto es plantear la cosa, digamos, en su tendencia más extrema, obviamente que hay un poco de todo, ¿no? Pero el riesgo es ese, y cualquiera que haya dado clase en un instituto, que lo vea diario. Los alumnos, no ya en cuanto salen de clase, si pueden en la clase, están conectados a su dispositivo electrónico. Y ese es el único mundo al que llega su visión. Si no se les, como decía antes, abren otras ventanas, digamos, ¿no? Jamás ha habido en la historia tan popularizado el uso de tecnologías de vanguardia a edades tan tempranas. Esta es la novedad. La novedad no es sociedades tecnológicas. Sociedades tecnológicas ha habido desde que se descubrió el fuego, seguramente, ¿no? Yo creo que la diferencia está ahí. Que se haya involucrado a la infancia, no digo ya a la adolescencia o a la juventud, a la infancia, en el uso de tecnologías para las que no están preparadas, sencillamente. Porque son tecnologías punta, absolutamente de vanguardia. Y que por sus lógicas, sus condiciones, son de una inmediatez asfixiante y que sencillamente devastan la posibilidad de leer. Es dificilísimo que los jóvenes lean hoy día. Es dificilísimo, por no decir prácticamente imposible, no por supuesto ni por una tara genética ni por una mutación generacional extravagante o extraña, ¿no? Sencillamente porque ¿para qué? Lo que hay que decir que no hay reflexión. Porque puede haber. Es todo superficial. Es la paradoja del asno de Buridan. El asno que frente a dos sacos de heno a igual distancia, exactamente iguales, como no podía elegir ni uno ni el otro, se moría de hambre. Pues ahora igual. Los sacos de heno son las redes, ahí está todo. ¿Qué criterio tienes para elegir una cosa u otra? Esta última reflexión que has hecho, la verdad es que yo no la voy a compartir. Porque es mi propia experiencia como librero. Porque soy uno de los dos socios de esta librería. Los jóvenes leen más que nunca. Esto está demostrado por los jóvenes que no si leen, sino leen. Leen más de lo que yo leí cuando tenía su edad. Nosotros teníamos un acceso muchísimo más limitado a lecturas de esas, ¿no?, que podríamos decir que constituyen, aunque dan significación compleja a un mundo que no rodea. Y eso que mi padre era maestro. Bueno, yo recuerdo la estantería de mi casa a los 12 años y el tipo de lectores y 30, 40. Y sin embargo llegó profesor de universidad. Dudo que los jóvenes lean menos. Pero esa es la calidad de lo que leen con más asiduidad. Y en ese sentido no comparto esa visión tan negativa. El ser humano vive también, sobre todo cuando eres joven, adolescente o vives en la infancia,
su mente todavía no se ha trabajado de forma suficiente como para percibir la complejidad de las cosas o la significación de las cosas para que la puedas percibir tú, un profesor de filosofía o el resto de las personas aquí presentes. ¿Qué hacen las tablets? Facilitar una fantasía orientada. Ese es el problema final. Es decir, el problema de los teléfonos móviles y todos estos aplicativos es que en realidad tienen un sesgo muy importante. Los contenidos pensados para adolescentes, etcétera, etcétera, evidentemente están marcados por las grandes productoras de contenidos para plataformas, etcétera, etcétera. Ahora bien, la libertad del individuo, en el sentido de su libre albedrío, su deseo de... La veo igual de latente en los jóvenes de ahora que en el momento en que yo era más joven de lo que se llevaba. No tengo esa percepción, sobre todo porque además los veo por aquí. Cierto que se pasa mucho tiempo, ¿no? Con sus tablets, con sus historias, pero compran libros. Y compran libros, que no está nada mal para la que tienen, por lo menos aquellos que acuden a una librería. Entonces, yo creo que esa visión tan negativa, estamos trasladando visiones excesivamente negativas en ese sentido sobre los jóvenes, que seguramente, de 52, 53 años, seguramente otros con nuestra edad, cuando yo tenía 12 años, también trasladaban en espacios como este, profesores universitarios, profesores de instituto, también se trasladaban entre ellos, pero que probablemente tampoco tenían una correspondencia exacta con esa gran riqueza de la vida entre los jóvenes y su aspiración siempre presente, innata, a la libertad, como la pudimos tener nosotros en nuestro momento. No hay que tratarlo. No, sí, además ya he dicho que no es una cuestión de la juventud, digamos, ¿no? Me preocupa más la libertad de los adultos. Me preocupa más la libertad, por ejemplo, de expresión y de información en la actualidad. Yo cojo El País, por ejemplo, que ha sido uno de los grandes mitos de la formación y de la creación de significados sociales y políticos, etcétera, etcétera, y allí lo que veo es propaganda. Y cojo el otro medio, los grandes medios de comunicación, y veo propaganda. Entre esa propaganda y un libro de John Carroll, que leen los jovencitas hace 15 años, el libro de John Carroll. Sí. Sin duda alguna. Lo claro no es que sea propaganda, la propaganda ha sido siempre, pero es que sea propaganda de baja calidad. Propaganda que limita el ámbito de elección de cada ser humano en las condiciones tempus, etcétera, en las que debe adoptar decisiones aparentemente racionales. De todas maneras, te lo agradezco y me alegra mucho oír esa visión. Yo creo que, claro, el público que alguien en una librería puede ver es bastante seleccionado. Yo tengo alumnos de todo tipo. Esa es una visión como más general, pero yo, por supuesto, por eso mismo también, digamos, los conozco y sé que hay chicos que a poco que se les estimule bien, por supuesto que son muy, muy valiosos y muy curiosos, interesados, o sea que no hay que abandonar la trinchera, no hay que dejar el empeño. Pero yo a los 18 años no leía El País, pues estudiaba Derecho, muy buenas notas, pues yo hice la carrera 3 años, es decir, no es tonto tampoco. No. Sin embargo, leía El País. Pues yo te voy a poner... Leía los libros de Derecho que me daban los profesores. Yo te voy a poner el contraejemplo. Y luego vas evolucionando y vas acumulando. Sí. Pero el problema, yo creo que va más allá del problema, por ejemplo, es todo lo que era el fácil, el hiperactivismo. Porque antes, pues dices, pues sí, tenemos tiempo, todavía hay niños que leen, tenemos, ojalá, pero antes leíamos quizás menos, más selectivo, pero tenías espacio de reflexión. No sabes en este mundo en que vivimos, que estos chavales, si nos, puede que lean, pero la están. O sea, hay poco tiempo para el pensamiento, para la reflexión y para desarrollar el conocimiento. Yo te quería hacer una pregunta que es muy compleja, que es ¿qué relación hay entre libertad y libertad? ¿Con mayúsculas o minúsculas? Esto no tiene nada que ver, es muy complejo. Sí. ¿No? Cuanto más dicen, bueno, cuanto más cercano estés a la verdad, más libre eres, o cuanto más cerca del conocimiento estés, más libre eres. Cuanto más conozcas, que es lo que decías tú, que es lo que se ha dicho siempre, cuantas más opciones de conocimiento atesores, ejercitarás la libertad, pues ejercitarás tu derecho o tu libertad con mayor equidad, con mayor, bueno, no sé, pero yo no lo veo, ojalá,
sabemos de qué va. Yo soy súper feliz. No, pero es que Tengo todo el tiempo para mí. Debatimos que corriendo por la calle, nos Por eso conectamos. este espacio es una... Conectados, con no sé qué, Este espacio es un oasis, claro, de calma, de paz, de paciencia, ¿no? De tiempo. Sí. No, claro, tú lo que tú dices sí tienes algo que ver con el... Sí, soy uno de los dos socios. Ese Víctor. Sí. Estás en el mejor lugar. Claro. Bueno, No, pero es quiere maravilloso decir que la vista a los pocos Sí, que que hay- tener libertad creativa. Sí, sin duda. Que todos debemos ejercer nuestra libertad para crear aquello que ansiamos y no tenemos. Pero vamos, en enseñanza hay un problema serio con la introducción a edades muy tempranas de esos dispositivos por una cuestión muy sencilla, porque se les está restando tiempo de lectoescritura manual sin la que no se puede hacer. Y pero quizá eso es una cuestión del sistema, del empobrecimiento del sistema educativo, y me atrevo a decir que el sistema educativo público. Sí. Todo junto. Siendo mi padre, que fue en su momento pues, maestro de GB, de toda mi familia, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de que se ha ido incrementando el volumen de recursos que han ido a la educación pública, algo está fallando. Y entonces estamos hablando demasiado de los cachivaches y no tanto de la mejora y del refuerzo del sistema educativo público. Y no estoy hablando de poner más dinero. Y entonces es como si estuviéramos trasladando la pelota otra vez a los que no tienen la responsabilidad. Los jóvenes Ellos son las víctimas. No se trata de focalizar el tema de los jóvenes. No. En términos globales, es innegable que estamos delante de un momento donde la confusión está siendo aprovechada por los grupos, aquellos que claman libertad, lo que pretenden es restringirnos todas nuestras libertades e invertir menos en educación, etcétera. Y estamos hablando de 70 millones en Estados Unidos, toda una mayoría en Reino Unido que vota, no saben qué, y se meten en una especie de callejón de donde van, o los movimientos sociales, en el que la gente se deja llevar por el que le vende la moto rápido, y rápido es un concepto que lo quieren para allá. Entonces la gente no reflexiona, no hay conocimiento en el sentido más griego del concepto, no hay conocimiento ni elementos críticos para saber hacia dónde voy y qué está pasando. Pues yo creo que en la escuela pública, yo he dicho muchas veces, escuela republicana, porque la escuela debe ser ese lugar, ese espacio público en el que esas diferencias y esas contaminaciones o intromisiones queden fuera. Es decir, es proteger a los jóvenes de esas contaminaciones y interferencias que nos van a tener fuera, pero que por lo menos en la escuela, en el aula, puedan tener el tiempo, la paciencia y las ayudas o el apoyo para que puedan hacer matemáticas, filosofía, literatura, historia en las mejores condiciones posibles. Y eso es lo que yo creo que está fallando. Por supuesto, no son ellos, son las víctimas. Bueno, sobre todo si la institución educativa no da pie a pensar la libertad, a hacer una crítica a la libertad, no se puede ser libre. Claro. Básicamente. Y para eso hace falta herramientas, claro, que son las que la escuela o el estudio tal. La escuela ha dejado de ser el lugar de transmisión de conocimiento. Ahora está en Creo que todavía cumple una función vital. Sí. Otra cosa es que, bueno, pero vamos, que gobiernan uno, gobiernan otro. Las escuelas se están dedicando a veces a sustituir la función de los padres en muchísimas cosas. Y muchas veces los incluso gobernantes que pueden apelarse a un cierto progresismo, sobre todo en décadas posteriores, no entendieron que lo que estaban haciendo realmente era un juego a un tipo de ideología dominante que no es una persona de partido ni nada de eso, pero es una pura realidad, porque es así. Y se ha mermado, se ha dado valor al conocimiento técnico en detrimento de un conocimiento. Bueno, esto Lucio Borghini creo que lo dice maravillosamente, ¿no? Es que parece que solamente es útil aquello que puede servir a la producción.
después de la producción tenemos que ver los mecanismos de la plusvalía, a dónde van y a qué grupos cada vez más selectos van. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es, hemos perdido nuestro sentido histórico de ser humano. De hecho, la palabra escuela en griego es tiempo libre. Escolé es el tiempo libre, porque era el tiempo que se liberaba de los trabajos serviles. ¿Claro? Entonces se tenía oportunidad, claro, de servicios hoy a unos adolescentes que ellos son libres por estar dentro del aula y no se lo creen, no lo admiten. Bueno, no lo admiten. dejas tipo espacios para que lo utilicen ellos como quieran y no saben. Eso es muy interesante lo que has dicho, que ellos dirían que no son libres en la escuela. Bueno, pero muchos luego... Porque tienen interiorizado ese concepto de libertad, sí, digamos, que tú has echado abajo, ¿no? Claro, si pensamos que la libertad es el conocimiento, porque el conocimiento es el que te permite decidir, si no decides no eres libre, y si no tienes conocimiento realmente no tomas decisiones, claro, que la escuela debería ser el camino de la libertad. Muchos luego sí lo valoran, se dan cuenta de que eso que en su momento, por cuestiones de edad, lógicamente, lo ves de una manera, sí ven ahí una vía de emancipación o de liberación, de fortalecimiento, ¿no?, personal. Yo lo que veo es que lo que impera es un concepto de libertad muy distinto al que tú has defendido aquí, como la libertad del buen salvaje. El buen salvaje. El buen salvaje, según tu teoría, no es libre en absoluto. Según Spinoza, yo aquí no soy nadie. Pues según Spinoza, el buen salvaje no es libre en absoluto. Y es lo que la sociedad actual se está alimentando, ¿no? La idea de eres libre si puedes hacer lo que quieras, si nadie te sujeta, si nadie te impone leyes, si puedes realmente en cualquier momento tomar lo que tú quieras. Son dos conceptos muy distintos. Yo creo que también la perversión actual también consiste en que los movimientos políticos, que en el fondo son totalitarios, hablan en nombre de la libertad política. Y las leyes educativas totalmente ideologizadas, totalmente irracionales, hablan en nombre de que le están educando en la libertad. O sea, es un tiempo de cinismo tremendo, porque ellos se ven a sí mismos, ¿no? Como, y se lo creen, no sé si lo creen o no se lo creen. La batalla está en el lenguaje. Bueno, es que se le llama libertad lo que no es libertad, como se le llama verdad a lo que es mentira. O sea, estamos un poco en una sociedad orwelliana, ¿no? Hemos llegado a la cierta libertad con capacidad de tomar cañas en un momento de pandemia, pues hay gente que se lo cree. O hay gente que dice, no, es que yo quiero ser libre y no quiero no pagar impuestos. Entonces, las instituciones para esa persona, ahí hay también un tema bonito de libertad y egoísmo en el sentido más... Claro. No, pero lo que has dicho, ¿no? Que estamos, bueno, en esta situación, cesión voluntaria de la libertad, por miedo o por la esperanza. O sea, que estamos en esa situación. A veces vemos más solucionan los problemas o pretenden solucionártelos, y a veces virtud, por miedo, pues eso, a las guerras, a no sé qué, a los problemas económicos, a tal, o por la esperanza de decir, bueno, esto se arreglará, o pues la panacea de las tecnologías, la panacea de... Y como somos cortoplacistas encima, y tampoco somos capaces de... Vamos, estamos la semana que viene la otra, pero más allá no nos planteamos nadie nada, porque luego te da miedo. Vamos teniendo. Pero bueno, la arreglaremos, ¿no? Yo creo que la lucha entre el determinismo y el voluntarismo, que es una lucha que también hay conceptos, hasta ahora me da la impresión de que la dignidad del hombre ha superado los determinismos negativos. Hasta ahora, incluso en momentos de gran incertidumbre como la que estamos viviendo. Pero parece que ya, por ejemplo, cuando se habla de inteligencia artificial, ya también hay grandes pensadores y que están incidiendo sobre ese debate en el sentido de
ponerle, sí, o sea, parece que, a ver si mañana pues, nos vamos a ser tontos, vamos a ponerle alguna cosa tecnológica, oye, me dices como tal y que explica lo que tenemos que hacer. Bueno, me parece que el concepto de ética está entrando en la pero es interesante, bueno, más interesante es la palabra banal, es súper relevante, súper importante desde un punto de vista conceptual y intelectual que se escriban libros de este tipo y que además se intente sacarle la máscara al horror, ¿no? a esa, y además que se presente, digamos, en el tiempo esa pugna permanente, ¿no? Que es libertad y las diferentes maneras de intentar entendernos fantasía, ¿no? Dicen que Descartes es el primer filósofo racionalista. No, yo creo que es Spinoza. Depende de cómo se entienda. Claro, porque Spinoza es racionalista en el sentido de que la racionalidad es la manera de reconstruir el orden de lo real, no porque piense que la razón es lo que rige la voluntad de los hombres. No, pero él habla de un sentido cósmico y de las leyes de la física, ¿no? Y el otro, pues, en el rollo del mechado es más... Claro, de hecho, Descartes, en buena medida, el dualismo cartesiano está en la base de ciertas ideologías actuales, claro. Porque esta idea de que el yo es un alma independiente de un cuerpo, puso decir. Esto lo plantea Descartes. En el fondo, Descartes lo que viene a hacer es un poco a dar testimonio de la visión, digamos, escolástica de la Iglesia, de que solamente tienen derecho a ser racionales los hombres. Excluye toda la naturaleza. Sí, la considera un reloj. Sí, pero los animales piensan. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo piensan, pero piensan y sienten. Hoy sí lo sabemos. No, es así. Hoy sí lo sabemos. Es una visión absolutamente errónea del concepto. Bueno, creemos que sabemos que es la libertad. No lo sabemos. Es determinismo y los demás. Bueno, pues no hay nada más progresista e innovador en algunas cosas que ser clásico. Sí. Muchísimas gracias. Yo voy a referir a tres personas. Y por supuesto a la persona de la editorial y al librero, que les compraré un libro